El taller 3 de reconocimiento de patrones. ¿Recuerdan reconocimiento de patrones? Clases case y usar el case para reconocer patrones. Todo el ejercicio es reconocimiento de patrones. Entonces, el objetivo de este ejercicio es implementar el método de Newton para hallar raíces de una función cualquiera, ¿cierto? ¿Conocen el método de Newton? No, entonces se van a este enlace. Y ese enlace los lleva... sí, pero no. Pero lo vimos no simbólico, esta vez va a ser simbólico, sino numérico. Entonces esta vez lo vamos a ver simbólico. Pero en las primeras clases hicimos la raíz cuadrada de algo usando el método de Newton. Pero ahí era solamente la raíz cuadrada. Aquí vamos a sacar la raíz de cualquier función, o sea, el cero de cualquier función, f de x igual a 0, los x tal que f de x igual a 0 de cualquier función. Pero simbólicamente vamos a escribir todo esto. No lo vamos a hacer numéricamente. O sea, no va a ser un método numérico lo que vamos a hacer, sino un método simbólico. Entonces, ya les voy a explicar, pero entonces necesito ir a este enlace, solo que tengo un problema, si alguien sabe cómo arreglo ese problema. No sé por qué, con unas páginas me salen las cosas así, no he logrado arreglar ese problema. Y sé es que como si lo estuviera leyendo en otro idioma. Entonces, no he logrado arreglar ese problema, con unas páginas me sale así, con otras no me sale así, pero con esta me está saliendo así. Entonces me toca abrir ¿cómo se llama? Me toca abrir otro navegador, Safari, navegar desde Safari, y ahí sí no me pasa eso. No he entendido por qué. O sea, la misma página desde Safari se ve bien. Entonces, si alguien sabe cómo solucionar el problema, me escriben. Profe, esto soluciona de esta manera. Yo no he podido solucionar. Pero bueno, método de Newton. Entonces, el método de Newton es para hallar, el objetivo es hallar, ¿dónde es que está eso? El objetivo es hallar los X, bueno, las R tal que f de R es igual a 0. O sea, los números X tal que f de X es igual a 0. O sea, las raíces de una función. Y en principio pues, van a ser funciones continuas, derivables, que de manera que si tienen raíces se van a poder hallar con el método de Newton, porque el método de Newton no funciona para cualquier tipo de función, sino para funciones derivables, no sé qué. No me preocupen por eso, supongan que les van a entrar funciones así. Entonces, ¿en qué consiste el método de Newton para hallar el punto R donde f de R es igual a 0? Entonces, el método de Newton se basa en lo siguiente. Si R es un punto donde f de R da 0, entonces vamos a suponer que R se escribe como X más H, por ahora. Entonces, si se escribe como f de X más H, entonces por el teorema de Taylor, f de X más H sería f de X más H por f de X más H cuadrado, digamos. Pero como H va a ser muy chiquitico, entonces H cuadrado va a ser un término que se puede despreciar y nos va a quedar que entonces es f de X más H f de X. Entonces, 0 es igual a f de X más H f de X, quiere decir que si yo despejo H, me va a dar f de X menos f' de X. Menos f de X sobre f' de X. Aquí es H por f' de X. O sea, con Taylor es la derivada, H por f' de X más O de H cuadrado. Entonces aquí me va a quedar que H es f de menos f de X sobre f' de X. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que R es X más H. Y como H es f de X menos f' de X, entonces R, la raíz es de la forma X más f de X menos f' de X. Entonces uno arranca con una raíz, la que quiera, de adivinanza, X sub 0, y con este método le dice, le voy a quitar f de X sub 0 menos f' de X sub 0. Y así me voy a ir acercando a la raíz. Gráficamente lo que hacen es esto, es coger este punto, trazar la tangente y averiguarse este X sub 1. Coge este punto, traza la tangente
y se averigua x sub 2. Coge este punto, traza la tangente y se averigua x sub 3 y cada vez está más cerca de cuál es el cero de f. Ese es el método de Newton. Entonces, iterar hasta que x esté suficientemente cerca del número que es la raíz. En eso consiste el método de Newton. Entonces, como en eso consiste el método de Newton, nosotros vamos a implementar ese método de Newton aquí en este taller. Pero lo vamos a implementar simbólicamente, es decir, las derivadas no las vamos a hallar como las hallamos en un ejercicio al principio del año, sino vamos a hablar simbólicamente. Entonces, ¿qué va a ser una función? Una función va a ser una expresión. Y la expresión va a ser una clase que vamos a extender a partir de una clase sin nada que se llama expre. Y la vamos a extender. Entonces tengo la clase expre, que se llama un rasgo expre, y lo vamos a extender con casos. Entonces se puede extender como número. Número de un doble va a ser una expresión. O sea, una función va a ser número de 5, va a ser el número 5, el número 57.8. O una expresión va a ser átomo con un carácter, o sea que también las variables van a ser expresiones, la variable x, la variable y, la variable z, o sea, átomo x, átomo y, átomo z, va a ser la variable, va a representar la variable x, la variable y, la variable z. También voy a poder escribir suma de dos expresiones, y eso también es una expresión. Entonces, como las únicas expresiones hasta ahora son número de átomo, entonces yo podría decir x más 5, o sea, átomo x más número 5, y eso representaría x más 5. También va a ser producto de dos expresiones, o la resta de dos expresiones, o la división de dos expresiones, o una expresión elevada a la otra, o el logaritmo de una expresión. Así se definen expresiones. Entonces yo voy a poder escribir x al cuadrado, como la expresión átomo x, el exponente de átomo x con número 2 va a ser x al cuadrado. Entonces tengo un mecanismo sintáctico para definir mis funciones. ¿Sí? Entonces se pueden crear expresiones que representan un flotante, una variable, una operación binaria o logaritmo natural. Por ejemplo, la función f de x igual a 5 veces k más logaritmo de 3 sobre 8 menos x a la x. La puedo representar de esta manera. Esta es una suma, aquí está la suma, una suma de esto que es 5 por k, ¿cierto? O sea, suma del producto del número 5 con el átomo k. Y al otro lado que hay un logaritmo de 3 sobre no sé qué. Entonces, al otro lado hay una división del logaritmo del número 3 con la exponenciación de 8 menos x a la x. ¿Sí lo ven? Entonces tengo una manera de escribir, de representar internamente estas cosas que matemáticamente me las cuento. Es decir, los x tal que f de x es igual a 0. Y para hacer eso vamos a aplicar el método de Newton, que dice voy hallando esas x hasta que dé suficientemente cerca. Entonces, ¿cómo es el método de Newton? Aquí lo describo. Sea x sub 0 una aproximación inicial de la... Si f de x de y, evalúo f en ese x, la x0 al principio, está suficientemente cerca de 0, digo ya encontré la raíz y devuelvo que x es la raíz. Pero si no, entonces hallo x sub i más 1 igual a x sub i menos f de x sub i sobre la derivada de x sub i y vuelvo y hago lo mismo. Pero para poder hacer eso necesito poder derivar. Porque si no sé derivar, no puedo hacer eso. Entonces vamos a implementar el método de Newton, pero para poder implementar el método necesito implementar el método de derivar. Entonces de lo que trata el taller es de eso. Lo que trata el taller es usted implementar el algoritmo de Newton para hallar la raíz de una función expresada por una expresión de tipo expr. El objetivo es adquirir destreza para describir código funcional usando reconocimiento de patrones. Entonces, vamos a empezar a hacerlo de a pasitos. Primero, implemente una función mostrar que dada una expresión devuelva una cadena que represente la definición simbólica de esa función sin ambigüedades.
Entonces, mostrar recibe una expresión y devuelve un string. Entonces, por ejemplo, si la expresión es la suma del átomo X con el número 2, entonces mostrar de esa expresión debe devolver la cadena X más 2. Si su expresión es producto átomo X, entonces su mostrar debe devolver el producto de X por X. La cadena va con paréntesis porque con paréntesis vamos a evitar las ambigüedades. Por ejemplo, X más Y por Z. Entonces, aquí no va a venir ambiguo. Entonces, la suma de la expresión 1 con la exponenciación de la expresión 2 con el número 5. Entonces, debe devolver. ¿Cuál es la expresión 1? X más 2.0. Entonces, va a haber X más 2.0, que es una suma, más la segunda expresión. ¿Cuál es la segunda expresión? La exponenciación de la expresión 2. La expresión 2 era X por X. Entonces, X por X elevado a la 5. Y lo pongo entre paréntesis porque es lo que estoy sumando con este primer paréntesis. Y me queda entre paréntesis. Entonces, la función mostrar lo que hace es convertir esto en algo que yo pueda leer. En un string que yo pueda leer y entender qué es lo que es esa función. ¿Listo? Luego vamos a empezar a derivar. Implemente la función derivar, que dada una función representada por una expresión, f y un átomo a, que representa la variable con la que se deriva, entonces retorne la expresión correspondiente a la derivada. O sea, no va a derivar en un punto y va a derivar simbólicamente. Entonces, por ejemplo, si me dicen, derive la expresión 6 con respecto al átomo de X, ¿cuál era la expresión 6? La expresión 6 era X a la 3. Entonces, ¿qué debe dar? 3X al cuadrado. Entonces, su función debe dar, si yo le hago mostrar, le hago derivar, entonces debe devolver, este es el mostrar, ¿no? Si yo le hago mostrar a derivar, mostrar de derivar esto, devolver X a la 3 por 1 por 3 sobre X más 0 por logaritmo de X. Eso es lo que debe devolver, porque va a aplicar las reglas de derivación, porque X a la 3, las reglas de derivación son estas. ¿Cómo se deriva f a la g? Entonces es f a la g por la derivada del primero por el segundo sobre f más la derivada del segundo por el logaritmo del primero. Entonces él va a aplicar estas reglas simbólicamente y entonces va a construir estas expresiones. Entonces lo que va a dar derivar esa primera no va a dar de una vez 3x al cuadrado, va a dar esto. Pero fíjese que da esto, x a la 3, si yo lo dividiera por x me da x al cuadrado. Y si multiplicara 1 por 3 me daría 3. O sea, me da 3x al cuadrado. Más 0 por esto me da 0. Lo que pasa es que esas reglas de derivación no dicen que 0 por algo da 0 ni nada de esas cosas. Entonces va a dar algo así. Va a dar algo así. ¿Sí? Por eso luego el siguiente ejercicio es que vamos a hacer una función que se llame, bueno, después voy con eso. Vamos a hacer una función que se llame limpiar. Limpiar de alguna manera lo que quiere hacer es que dada una función representada por una expresión, retorne una equivalente pero que no contenga ceros ni unos innecesarios. Entonces va a ser algo que cuando lea esta, la suma del átomo K por el producto del número 3 con el átomo X, la derivada de eso, entonces en lugar de devolver esa cosa que nos devolvió vertical, nos va a devolver 3, porque esto va a ser la derivada de 3 por X. La de 3 por X va a dar 3. Entonces antes nos daba 3 por 1, por no sé qué. Entonces cuando tenga 3 por 0, eso da 0. Cuando tenga 3 por 1, eso da el número. Entonces limpiar va a limpiar esas expresiones de manera que las expresiones dan cosas más sencillas. Y la otra es evaluar. Una vez yo tenga una función derivada, como es simbólica, puedo querer evaluarla en un punto. Entonces digo, dada una expresión que está escrita con respecto a este átomo X, este que hay aquí, entonces quiero que la evalúe en tal punto.
Entonces me debe devolver el valor de evaluar esa expresión. Ahí sí me va a devolver 5.8, 3.3. ¿Sí? Si yo le digo que a la expresión, esta expresión es 5, entonces evalúe esa expresión en 1, pues va a dar 5 porque la constante es 5. Pero si le digo la función es átomo X, le digo evalúe X con respecto a X en 5, me va a evaluar 5, porque X lo va a reemplazar por 5. Si le digo que sume la expresión 1 con la expresión 2 y la evalúe con respecto al átomo X en 5, entonces va a tomar X como una variable, la va a reemplazar por 5 y va a empezar a hacer sumas, multiplicaciones, todas las cosas y va a dar el resultado que es. O sea, mi expresión es simbólica. Cuando yo digo evalúela en tanto, deja de ser simbólica y da tanto. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Todos se hacen con... Ah, y falta hallar raíces. Implemente una función raíz de Newton, que dada una función raíz de Newton, ¿qué va a recibir? Va a recibir una función, una expresión, un átomo y un inicial, un valor inicial de x sub 0, y una función que me dice si ya estoy suficientemente cerca, o sea, una función que recibe expresiones átomos y dobles y me vuelve un booleano para saber si ya estoy suficientemente cerca del cero. Y entonces, ¿qué hace esa función? Me devuelve la raíz. Por ejemplo, si yo le digo que evalúe la resta de x por x con 2, o sea, x al cuadrado menos 2. X al cuadrado menos 2. Le digo que esa es la expresión 1. La expresión 2 es x al cuadrado menos 4. La expresión 3 es x al cuadrado menos 4 más 3x. Esas son las tres expresiones que hay ahí. Le digo, sáqueme la raíz de Newton de la expresión 1, de la expresión 2, de la expresión 3. Sáqueme la raíz empezando con la adivinanza 2. Entonces él me va a devolver, pues la primera, la raíz es 1.41, es la raíz de x al cuadrado. Cuando x al cuadrado da 0, 1.41. La segunda era x al cuadrado menos 4. Cuando x al cuadrado menos 4 da 0, en x igual a 2. Y la tercera era x al cuadrado menos 4 más 3x, eso va a dar 1. Entonces, ese es nuestro derivador para poder aplicar Newton. El resto es igual que en todos los... Entonces, por favor, queda como tarea evaluar el taller 2. Esta tarde los libero para que puedan evaluar. Y digamos que empezar de aquí al domingo a leer el taller 1, el taller 3. Descansan en Semana Santa y a partir del lunes después de Semana Santa empiezan a trabajar en el taller 3. Porque tienen toda la semana después de Semana Santa y la semana siguiente, hasta el jueves. Léanselo por lo menos de aquí al domingo para que entiendan y hagan preguntas si tienen preguntas. ¿Listo? Eso es todo por hoy.